Un saludo tengan todos. En el programa del día de hoy estaremos viendo al pueblo cubano pedir a gritos el fin de la mal llamada revolución. Este grito de libertad los tiene tan asustados que Confilo ha salido a defenderla. Quienes alientan a que en Cuba se desencadenen estallidos sociales y tratan por todos los medios de provocar una situación de ingobernabilidad. El fin se acerca y hasta Elian González ha salido a defenderla. La revolución no es lo que nos venden, de que es el hambre, es los apagones. Sobre esto y más estaremos hablando en el programa de hoy. Comenzamos. Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Soy Alexander Ponce, esto es Infocuba TV y comenzamos. El pueblo cubano se encuentra librando una gran batalla para hacer una gran revolución, una verdadera revolución dentro de la mal llamada Revolución Cubana. Sobre revolución estaremos hablando hoy. No podemos comenzar sin antes definir a qué nos referimos con revolución. Las revoluciones son un cambio radical y profundo en la sociedad. Hablamos de transformar el sistema económico, político y cultural. Sobre la revolución trató el programa más reciente de Confilo, el cual estaremos analizando en el programa de hoy. Las revoluciones no solo intentan cambiar los paradigmas de una época y con ello a la sociedad entera, sino que simultáneamente, en el mismo proceso, se reinventan. Quienes alientan a que en Cuba se desencadenen estallidos sociales y tratan por todos los medios de provocar una situación de ingobernabilidad, prefieren no ver las virtudes de nuestro sistema, porque abrir los ojos a ellas equivaldría a mirar de frente y a todo color la gigante obra humanista de la revolución. Disculpa, joven, por interrumpirlo, pero se encuentra equivocado. No existen tales virtudes que mencionas y mucho menos una obra humanista. El humanismo va de la mano con la dignidad, los derechos, la ética, la moral y el potenciar al ser humano. ¿Qué humanismo puede existir en Cuba cuando los niños desde muy temprana edad se ven obligados a trabajar para sobrevivir? Este es el segundo caso que te muestro en menos de 3 días. ¿Y quién es el culpable de esto? ¿Quiénes son los que no quieren abrir los ojos para ver la mierda de sistema que se encuentran defendiendo? Y es que abrirlo sería chocar de frente con la triste realidad de una sociedad muriendo. ¿A cómo nos sube, macho? Espérate. Espérate. Déjalo, eso se puede. No. Si algo existe en Cuba hoy es la ausencia de humanidad. ¿Qué humanismo puede existir en un sistema que abandona y desampara a los niños? ¿De qué humanismo me hablas cuando el régimen que defiende corrompe organizaciones internacionales como UNICEF, que en estos momentos pudiera estar ayudando a todos esos niños necesitados en Cuba, pero para proteger la mentira del régimen que defiende miente sobre la realidad cubana? Y de esta forma abandona y desampara a los niños cubanos. Yo, Eliani Ramírez Baez, madre de Giobeldamiro Ortiz Ramírez, niño enfermo cubano, quiero decir que la UNICEF en Cuba tiene a los niños abandonados y desamparados en lo que es tema salud y educación. Cometen una injusticia histórica al desconocer el sentido social de la revolución en sus casi 65 años. Les cuesta creer que para nosotros resulta imprescindible defender lo que tanta sangre ha costado. Para nosotros también resulta imprescindible defender lo que tanta sangre ha costado. Muchos han dado su vida como José Martí en busca de que en Cuba existiera Estado de Derecho e igualdad ante la ley. Que todos los cubanos fuéramos iguales independientemente de nuestra raza, clase social o ideología. Igualdad en Cuba hoy no existe y ustedes han traicionado a los que su sangre por esto han dado. Y se preguntan por qué. ¿Por qué defender la revolución cubana? Porque es la expresión viva de las duras luchas del pasado, de la esperanza permanente y porque en una época tan efímera como esta nos obliga a poner junto a ella nuestros ojos en el futuro. Y esta es la verdad de lo que ustedes promueven y defienden, esperanza y fe en algo que no existe. Que pongan los ojos en el futuro. Eso mismo dijeron en el 59 y hoy Cuba se encuentra destruida. Se pasó todo el programa elogiando a la revolución, sus logros y virtudes y jamás mencionó uno. Y es que no puede mencionar uno porque no existe. Intentémoslo nosotros, la educación. ¿Qué educación si no hay maestros, ni libros, ni uniformes, ni escuela? Disculpen, si hay escuela pero se están cayendo a pedazos. La medicina. ¿Qué medicina si no hay médicos, medicamentos, ni equipos, ni hospitales? Corrección, si hay hospitales pero de igual manera se están cayendo a pedazos. Han acabado con la producción de tabaco, de caña de azúcar. En Cuba hoy no hay ni corriente, ni agua, ni comida. La lista es inmensa, pero solo te diré una cosa. Estás defendiendo una mentira. No son capaces de decir cuáles son los logros de la revolución. ¿Qué es la revolución? Y no solo los de Confilo, ninguno. Mira aquí la respuesta que da
Lian González ante esta pregunta. La revolución no es lo que nos venden, de que es el hambre, es los apagones, es todas las necesidades que de verdad estamos viendo hoy. Ese es el efecto colateral de lo que nos lleva el que no quiere que Cuba tenga una revolución. Pero bueno, si no es el hambre, los apagones, la miseria, ¿qué es? Dímelo. No te lo van a decir porque la revolución solo fue el cambio drástico hacia el comunismo. Y el comunismo, el causante de la destrucción de Cuba. Por lo que revolución, comunismo y destrucción son lo mismo. Volvemos a Confilo, quien le pidió a los cubanos apoyar la revolución en pos de un futuro mejor. Bueno, en realidad no lo han pedido porque de eso no se trata la revolución. Ellos ni piden ni preguntan, ellos imponen. En el día de ayer, Cubanesi le preguntó al pueblo ¿qué piensa del futuro en Cuba? Y aquí confilo la respuesta de los cubanos que piensan sobre el comunismo y tu revolución. ¿Qué les depara el futuro y si quieren un cambio o no? En Cuba ningún joven tiene futuro. El problema es que el futuro aquí en Cuba no existe. Todos se lo han quitado a los jóvenes. Para comprarse un par de zapatos son 7.000, 8.000 pesos. No hay trabajo. El uniforme escolar se le está cobrando 800 pesos por la calle porque el Estado no lo pone. Y ningún joven tiene futuro. ¿Qué futuro? Ninguno. ¿Qué futuro va a tener? Como estamos viviendo, ¿qué futuro se puede tener, compadre? Está loco. Pero aquí yo sí sé que no hay, ¿oíste? ¿Oíste, mi hermano? Y ahora mismo con el lío del dinero, y no hay dinero. La juventud hoy no tiene ningún tipo de futuro. Porque bueno, la vida que estamos viviendo, que todo está caro, que todo está malo. La comida, la alimentación, la ropa, aquí todo está caro, la comida. El futuro de los jóvenes aquí en Cuba no hay ninguno porque verdaderamente aquí no lo hay. Tienen que irse para los Estados Unidos o cualquier otro país fuera de Cuba. Donde están sus logros y todo su bienestar. Es por el cual todos se han ido. Porque Cuba, ahora acostumbré a Cuba y todos son personas mayores, todos son viejos. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada. Todos los logros están allá. Date cuenta que tú el que se va, al mes, a los 2 meses llaman y todo tiene una posibilidad. Por el sistema que hay aquí. Un sistema demasiado apretado por el cual nadie puede vivir. ¿Qué futuro podemos tener nosotros los jóvenes aquí en Cuba? Ninguno. Si no hay un cambio, no hay futuro. Es simple. Tiene que operar y tiene que ver todo. Y sin embargo, hablan de los Estados Unidos, que el bloqueo en Cuba, el bloqueo del mismo Cuba. Quiere decir que ya en Cuba hoy en la actualidad la medicina no es gratuita. Tiene que pagarla para que pueda salvarte. El estallido social es inevitable. El pueblo cubano quiere un cambio y ya. Las protestas del pueblo cada vez son más frecuentes y todos los días aparece un cartel diciendo abajo Díaz-Canel. Atención cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.